Lo que vamos a hacer es, primero tenemos que soltar aire, todo el aire que tengamos. Luego cogemos aire fuerte, por donde tú pienses que coges más aire, por la nariz o por la boca. Yo, por ejemplo, lo cojo por la nariz. Lo más o sea, todo. Inspiras como si fueras a meterte en una piscina, ahí aguantar el máximo tiempo posible, ¿vale? Una vez que coges todo el aire, metes esta boquilla alrededor de la boca. No hasta aquí, porque si no, vamos, te van a dar náuseas. Solamente la boca alrededor de esta boquilla. Y lo que tienes que hacer es intentar vaciar ese aire que has cogido lo más rápido que puedas, pero no paras ahí, tienes que seguir hasta que tengas que respirar, hasta que no puedas más. Entonces, en ese momento, sacas el aparato y respiras, ¿vale? Así de simple, Fátima Díaz, enfermera del Centro de Salud de Matamá, nos explica cómo se hace una espirometría, una prueba rápida y sencilla que en nuestro caso superamos con éxito. Ha salido bien. Pero en un alto porcentaje de la población no ocurre así. Simplemente con esta prueba nos podemos acercar a un diagnóstico y a una solución, porque no es normal toser todos los días, aunque fumes, ni te tienes que sentir culpable por ello. Eso es un límite, muchos pacientes tosen, expectoran cada día por la mañana levantarse, esto es del tabaco, no es normal, eso es cuando es mantenido en el tiempo, ya le llamamos bronquitis crónica, y muchas bronquitis crónicas acaban obstruyéndose de forma irreversible ya los bronquios, con lo cual tenemos una parte donde no vamos a recuperar, lo importante es frenar esa pérdida de función pulmonar. No es normal que tú no seas capaz de seguir el paso de una persona sana de tu misma edad, y no es normal que que tu vida se limite, que dejes de hacer tus actividades que hacías por la edad. Puedes limitar en algunos aspectos, pues a lo mejor ya no puedes correr con 70 años, pero sí puedes caminar. Todos estos son síntomas de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que afecta a más del 9% de la población de entre 40 y 80 años. Para que se hagan una idea, unos 14.000 vigueses. Una enfermedad que se lleva un alto consumo del coste sanitario porque, pese a lo común y los síntomas evidentes, se diagnostica en fases avanzadas de la enfermedad, cuando el paciente ya no puede caminar, cuando ya tiene serias limitaciones para respirar y acaba ingresado en el hospital. Por eso el esfuerzo del Sergas y de la gerencia del área sanitaria, en especial desde el servicio de neumología, es hacer una detección precoz de la enfermedad, ya que se habla que el infradiagnóstico de la enfermedad está cercano al 70%, y por lo cual estimamos que en Vigo, por ejemplo en el área urbana de Vigo, puede haber perfectamente 14 o 15.000 personas con EPOC, pero de ellos solo lo saben aproximadamente 5.000. El resto es probable que no sean conocedores de que tengan esa enfermedad y ya tengan síntomas, y muchos de ellos, no todos, gracias a Dios, una enfermedad ya clínicamente relevante. Así nos lo explica el jefe de servicio, Alberto Fernández Villar, que también nos avanza algunos de los mecanismos adoptados para evitar estos datos, como el programa específico de atención a la EPOC con diagnóstico en centro ambulatorio, en el que llevan una década trabajando. Somos pioneros en cuanto al número de espirometrías realizadas, en que ha habido una mejora. Todos los centros de salud del área sanitaria hacen espirometrías, mayor o menor número, y el número de espirometrías realizadas en el área sanitaria de Vigo, en el centro de atención primaria, triplica a la mayoría de las áreas sanitarias de Galicia. Aún así hay mucho que andar, porque si el paciente no consulta con el sistema, no es captado por el sistema, es difícil poder ofrecerle realizarse una prueba. Por eso, en los centros de salud trabajan ya en la captación activa. Nosotros tratamos siempre al paciente POC en una fase primera, tratan porque nos acude a la consulta con una determinada sintomatología y nos hace sospechar que puede haber un EPOC detrás, o bien a través de captación activa, que es viendo a aquellos pacientes fumadores mayores de 35, mayores de 35 años, que presentan tos, episodios de catarros, y ahí podríamos ya entrar en una captación activa, ya recomendando la espirometría como una prueba funcional para el diagnóstico de la EPOC.
Con esta captación activa se pretenden encontrar a aquellos pacientes que sufren EPOC en fases poco avanzadas. También para ello es fundamental la coordinación y colaboración entre el servicio de atención primaria y el hospital. Entonces nosotros, una vez que captamos al paciente, si tenemos medios suficientes para el diagnóstico, podemos emitir un diagnóstico, ahí terminamos, lo vamos tratando, pero si llegado un momento no somos capaces de completar el diagnóstico o el paciente evoluciona a una fase de mayor gravedad, ahí ya intervenimos con el servicio de neumología, remitiendo al paciente al servicio de neumología para completar estudio. Una vez que los estudian, también nos lo devuelven y ahí hay una interrelación continua entre los dos servicios. Lo que hicimos en Vigo, y en colaboración y además en absoluta apoyo con los médicos de atención primaria, con la dirección del centro, con estamentos como los medios de comunicación, ¿no?, que es habitual que hablemos de la EPOC para todos, porque nos parece un medio de difusión de conocimiento buenísimo, un programa global de atención integral a la enfermedad, porque la enfermedad abarca desde ese paciente susceptible, incluso fumador pasivo, hasta el fallecimiento, y en eso puede haber un largo camino, un largo recorrido y complejo, que incluye aspectos clínicos, sociales, de relación familiar, aspectos de aislamiento, es decir, muchísimos más, y muchas comorbilidades. La paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no solo tiene EPOC, muchas veces se le acompaña otras enfermedades, lo que llamamos comorbilidades cardíacas, metabólicas. Actuamos atendiendo a estos enfermos que más necesidad tienen de demanda, para que no estén desde su domicilio o urgencia sin que el neumólogo interactuara. Tenemos una enfermera gestora de casos para esos 1.100 y pico pacientes más graves que ingresan de forma frecuente porque tienen una reserva pulmonar mínima y están gravemente enfermos, y que cualquier pequeño resfriado, cualquier pequeña descompensación, incluso cambios bruscos de temperatura, los puede afectar. Tienen un sistema donde tienen un teléfono, una enfermera localizada y una neumóloga a su disposición para atenderlos a demanda. Hemos puesto en marcha mucha formación y divulgación y no tenemos límite. La idea es ir mejorando aún así para que no quede el objetivo, es que el número de pacientes que se diagnostiquen tardíamente sea cero. Más allá de las pruebas ambulatorias, en el Álvaro Cunqueiro se realizan pruebas más avanzadas, como esta cabina, donde se consigue medir tanto el flujo como el volumen de aire y así poder averiguar la capacidad pulmonar. Este es uno de los nuevos aparatos de los que dispone el servicio de neumología tras su traslado al nuevo hospital de Vigo. Desde entonces, asegura el jefe de servicio, han avanzado en muchas cosas. Pensar que hubo Hospital Xeral y Mesoero durante décadas, que creo que fue un poco un freno al desarrollo verdadero al nivel que estamos, pero en Vigo, como somos así, somos capaces de superar esto, y en solo 3 años yo creo que hemos dado un salto de décadas en cuanto a los avances que se han conseguido, y en la enfermedad pulmonar aún queda mucho por hacer, pero nosotros somos moderadamente optimistas en que vamos a ir avanzando un escalón cada vez. En estos 10 años también se ha conseguido con diferentes campañas acercar a la población esta enfermedad con nombre raro pero síntomas reconocibles, y el programa sigue creciendo. Por ejemplo, en EPOC, en un proyecto de investigación que estamos haciendo a nivel multicéntrico que lideramos desde aquí, estamos estudiando la parte social de la EPOC, ¿no? Cómo influye, hay pacientes que ingresan y reingresan, y no solo su enfermedad, sino su componente de dependencia, ahora que se habla tanto, de fragilidad y de soledad. Un 25% de la población anciana gallega vive sola, y llevar una enfermedad crónica que requiere uso de dispositivos inhalatorios, terapias como oxígeno, que tiene ciclos de empeoramiento, solo es muy difícil. Entonces tenemos que unir fuerzas, y a lo que antes era atención primaria, neumología, gestores sanitarios, farmacias comunitarias, hay que añadir la parte social. Unos evolucionan mucho más, desarrollan EPOC muy graves, que limitan totalmente su vida, que les limitan al máximo hasta necesidad de tener un oxígeno suplementario durante prácticamente todo el día, y otros pacientes, pues si se diagnostica a tiempo o a mediana edad, pues puede no evolucionar de esa forma. Es muy variable, depende también de características probablemente genéticas que no son del todo conocidas. El tabaco no es la única causa, aunque sí el origen del 95% de los casos de EPOC, una enfermedad que afecta al 25% de los fumadores, de manera que si quieren prevenir, dejar de fumar puede ser la mejor forma.